cómo escribir una oferta. Luego viene del contrato, van a ser casi juntas, del contrato hasta el cierre. Y qué bueno que vinieron, porque usualmente estas son las que menos realtors llegan. Porque no, yo tengo a alguien que me escribe el contrato, o en ese momento me preocupo. Pues qué bueno que están aquí, porque usted como realtor, usted es el que tiene que velar ese proceso. Aunque alguien le haga la oferta a usted, usted tiene que conocer lo que dice. Porque ¿quién va a proteger los intereses de ese cliente si no es usted? Es usted. ¿Qué pasa si algo pasa en la transacción y usted no sabe qué dice la cláusula número 13? ¿Cómo lo protejo? Siempre va a tener apoyo, pero no espere a que llegue ese momento y usted no tenga nada de conocimiento. No es aceptable. Conózcalo y luego le vamos a enseñar, cuando usted crezca y tenga transacciones, le vamos a enseñar cómo leverage eso, que alguien lo haga, pero usted lo conoce. El día de hoy, esta primera clase es cómo escribir la oferta y no va a entrar en detalle de cada punto del contrato. ¿Por qué? Esa clase dura 4 horas. El board las tiene, la de Orra, Oscar, esa de 8 a 12, explicando el contrato. Yo les recomiendo que vayan y la tomen. Es extremadamente importante que usted vaya, porque va a salir de ahí, oh my God, lo que yo no sabía. Es mejor hacerlo en ese momento a que su broker le diga, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a tal día a mediation porque metieron las patas en este. Así que les recomiendo que lo haga. Ahora es cómo llenarla y buenas prácticas. Y tenemos para eso a Yomari Ayala, que ha estado en el negocio más de 20 años, no voy a decir exactamente, haciendo ofertas para cuando teníamos nuestro brokers de Casa Bella Real Estate Group y revisando las ofertas de 40 agentes. O sea que va a ser una clase no en fondo de todo lo que dice, pero las mejores prácticas. Y tenemos a Ramón Figueroa, que me ayudó a construir el otro programa de coaching, ha estado a través, también tiene su propio brokers, tiene sus agentes, ahora los movió a LPT. O sea que ponemos a 2 personas aquí. Así que Ramón Figueroa y Yomari Ayala. Buenos días. Déjame cambiar la presentación. Difiero de lo que dice Jorge. A nadie le gusta esta clase. Esta es la clase favorita. Porque tiene que ver con papeles, tiene que ver con movimiento, con disclosure. Yo sé que todos aquí la amamos. ¿Quién dice que sí? Eso es un sí obligado. Pues fíjense, yo les voy a decir que yo sé que a mucha gente no le gusta esta parte. A mí me fascina porque entiendo que contiene, vamos a decir que las reglas del juego. Y dependiendo a quién usted represente, usted se cambia el sombrero y utiliza esas reglas del juego para favorecer y proteger a su cliente en ciertas áreas. Ay. Estamos casados, no se alarmen, no se alarmen. Así que nosotros, como dijo Jorge, lo que le vamos a presentar hoy es básicamente todas esas áreas de la oferta o del contrato con los anejos más relevantes o que más comúnmente utilizamos. No vamos a explicar la clase como dijo Jorge, o sea, el contrato como dijo Jorge, porque eso es exhaustivo. Y yo les recomiendo, aún nosotros que tenemos nuestras barreras del inglés, que si usted no ha leído el contrato, se tome un tiempo y lo lea. Y trate de entender ciertas cosas. Usted no es un abogado, pero esto es parte de nuestro trabajo y como dice mi eterno coach, pues conviértase en un experto en sus áreas. Y esto, aunque usted no vaya a escribir ofertas todos los días, es algo que usted debe saber. ¿Verdad, Ryan? Ok, así que vamos a comenzar por aquí. Ramón es casi un abogado, mentira. Así que ahí nos vamos a ayudar. Casi un abogado. Así que... Bueno, yo en lo que ella estaba diciendo quería mencionar que cuando esté estudiando el contrato, que es lo que recomendamos, cualquier duda que tengan, recuerden que tienen una línea disponible, un legal hotline, como parte de ser miembros de la Asociación de Realtors, que pueden usar como referencia si tienen duda cuando estén estudiando o si tienen un caso que tengan algún problema. Pasado... Las reglas del juego. Las reglas del juego. Les pedimos que por favor esté presente, que por favor limite las conversaciones con su compañero, porque a lo mejor usted ya sabe eso, pero su compañero no.
que si necesitas contestar una llamada, por favor, no queremos que nadie pierda negocio, salga y contéstela. Pero como esto es tan técnico, queremos que puedan tomar la mayor, ¿verdad? Absorber la mayor parte posible de esto, aunque como dijo Jorge, esto va a estar disponible para ustedes a través de la plataforma, con el ejemplo y todo. Y le vamos a pedir que participe, solamente que vamos también a tratar de honrar el tiempo de todos nosotros. ¿Vale? Vale. Ok, seguimos. Bueno, ya lo dijimos básicamente. Vamos a discutir los blancos que deben completar la oferta, los anejos más comunes que se utilizan, los adendums que se utilizan comúnmente, y toda esta información van a recibir una hoja con consejos y sugerencias que va a estar disponible en la plataforma de Level Up, como dice Jorge el lunes, y también recibirán video con instrucciones de cómo preparar una oferta en Doorloop, también es disponible en el sistema Level Up. La preparación, obviamente, hicimos el trabajo como Oscar nos mostró, mostramos las propiedades, ya tenemos las casas que el cliente dijo, esta es la que queremos preparar la oferta. Nosotros tenemos que de inmediato analizar esa propiedad, si no lo hemos hecho aún, analizar esa propiedad, revisar las comparables, ¿para qué? Para que cuando le presentemos las opciones al cliente para planificar qué precio se va a ofertar y qué condiciones, pues tengan la información más correcta y hagamos las expectativas adecuadas. Es bien importante para más adelante evitar problemas que nos conlleven cancelar un contrato. Discutir con el cliente y con el lender en caso de que haya obviamente la mayoría, el 90% de las propiedades más o menos son con financiamiento, porque tengan los términos del contrato, el lender esté consciente y sean términos realizables, que podamos cumplir con eso, otras palabras, como dice el dicho, no se disparen en la pierna. Sí, yo voy a añadir en eso, porque es que discutimos con nuestro comprador y con nuestro oficial de préstamo. Recuerden que el trabajo de nosotros es un trabajo en equipo. Nosotros básicamente nos convertimos en ese project manager, como dice Jorge, y entonces tenemos que remar todos para el mismo camino. Por ahí hay un meme que dice, están remando todo, título, préstamo, comprador, vendedor, y todos están diciendo listo, listo, y uno dice, no estoy ready. ¿Y qué pasa? Todo el mundo dejó de remar y hay que cambiar el closing date. Pues es importante que su comprador sepa los términos del contrato antes de que usted escriba la oferta, y es importante que su oficial de préstamo también lo sepa. ¿Por qué? Porque usted no puede ofrecer una fecha de cierre de 20 días si el lender no lo puede cerrar en 20 días. Por eso es importante que usted revise esos términos antes de escribir la oferta. Ramón. Correcto. Obviamente asegurarnos, es básico que tener una carta de preaprobación, y no solo eso, sino que la carta de preaprobación refleje o sea bajo los términos que vamos a incluir en la oferta. Muchos realtors, que la mayoría comenzando, no se fijan en los detalles, dicen, ven la carta de preaprobación, ven la cantidad que está preaprobado y ni siquiera miran bajo qué término. Muchas veces especifica solamente un tipo de financiamiento, la mayoría de las veces, pero a veces usted hace una oferta pensando que es FHA, por ejemplo, el mínimo requerido son 3.5% down, y sin embargo cuando mira la carta de preaprobación, la carta de preaprobación dice que le requiere un down payment de 5%, a pesar de ser el FHA, puede suceder. Como él quiere una casa en este precio, pero el financiamiento disponible es hasta tal precio. Eso es bien importante corroborar esos datos. Nosotros siempre aconsejamos que se imprima o que ya lo habían o que utilicen la hoja de MLS para brokers que tiene toda la información, para que ustedes puedan tener al momento de preparar la oferta, fijarse en las notas, fijarse en los realtor remarks. Lo digo porque aparece en inglés, pero todas las notas de los realtors referente a la propiedad, que se incluye en la propiedad como oferta del MLS, y cuáles todos los otros términos importantes. Sobre todo los documentos disponibles que estén en los attachments. Es bien importante cuando se prepara la oferta, es una oferta mucho más sólida. Recuerda que vamos a preparar ofertas ganadoras, no cualquier oferta. Es importante que si todo documento que esté incluido, que sea necesario, que ustedes lo consulten con su cliente también, lo firmen y lo llenen a totalidad. Y todo lo que vaya a incluir en su oferta también. Voy a añadir algo en eso. Es bien importante que ustedes busquen esos attachments, perdonen el Spanglish, que están incluidos en el MLS. ¿Por qué? Porque la mayoría de los listing agents, aunque le delegan el trabajo a algunos a cierta asistente,
ellos van a verificar que usted somete una oferta completa. Y como dijo Oscar, ellos no quieren que usted lo esté llamando, mira, tiene tal cosa, mira, necesito. Vaya y busque y asegúrese que todo lo que está en el MLS usted lo obtiene. A veces el attachment incluye las reglas de la asociación y su cliente estaba listo para hacer la oferta y usted también, y de repente el complejo no acepta que esa propiedad se rente nunca y su cliente la iba a vivir, pero tenía planes de rentarla en un año. So, es importante que revise eso y lo incluya como parte de su oferta. Correcto. Y también para, si hubiera alguna instrucción específica de cómo someter la oferta y el proceso, es importante fijarse porque ahí es donde los listing agents los pondrían, y hay muchos listing agents que acostumbran a tener sus propias reglas de cómo, si nosotros somos los que estamos trayendo la oferta, pues tenemos que hasta cierto punto seguir su proceso si queremos tener más chances de que sea considerada. Obviamente, y esto es bien importante también, comunicarse con el agente vendedor, como dijeron, no hacer preguntas innecesarias, pero sí tratar de identificar qué cosas son importantes para el vendedor. Y eso le puede ayudar o dar perspectiva a cómo crear una oferta más competitiva o más ventajosa para sus clientes. Esta es mi favorita. Sí. No hay preguntas tontas, pero llame e indague que él busque ese vendedor. Aparte de venderla por top dólar, que eso es lo que quiere cada vendedor, que es importante si se quiere quedar, necesita unos días adicionales después del cierre, si quiere cerrar antes de cierta fecha, si le gustaría remover todos los enseres, busque algo que usted sepa sobre ese vendedor que le sirva como ventaja a la hora de usted preparar una oferta para que su oferta sea ganadora. Y aproveche ese tiempo, no todos los agentes son 100% friendly, pero con aquellos que pueda crear una conexión, haga esa conexión, establezca esa relación. El 80% del negocio está hecho por 20% de los agentes. ¿Qué le quiero decir con eso? Que especialmente si usted está en un mercado, ya sea por área o por especialidad de inversionista, siempre son más o menos los mismos listing agents. Usted quiere establecer esa relación porque quiere asegurarse de que va a tener después una comunidad con ellos, y aparte que ahora estamos en el PT también y queremos compartir con todos ellos la ventaja de pertenecer a esta plataforma. ¿Cómo no? Bueno, preparando la oferta, es importante señalar a los que son nuevos y no tienen experiencia con el contrato. El contrato tiene un sistema para que tratemos de no dejar nada en blanco, y es que cada página tiene una serie de numeración, por lo menos el contrato, y cada número que conlleva un blanco que hay que llenar o alguna selección va a tener un asterisco. Usted cuando esté revisando, y yo siempre lo hago aún de broker con todas las ofertas que hemos enviado, y yo siempre que termino de escribirlo, lo repaso una vez más, asegurándome de no haber dejado nada, porque a veces la costumbre es nuestro peor enemigo. La costumbre, de momento lo salté y como estoy tan acostumbrado, se escapó un detalle importante que te puede costar la transacción o hay algún liability legal. Ejemplo de contrato, cuando comenzamos, obviamente, en la sección encabezado con los nombres, tienen que asegurarse. ¿Pueden ver esto? Más o menos. Más o menos, ok. Ok, bueno. Lo que van a ver aquí, pero acuérdense que... Sí, eso, cuando estén el lunes, cuando ustedes lo accesen, las de la semana pasada, el lunes estuvieron arriba, estas van a estar el lunes. Cuando usted accese y vea el video, le puede dar pausa, hacia el frente, pero más importante, va a tener ese contrato que ve ahí en rojo, lo va a tener en PDF y lo puede bajar. Y lo puede tener en su casa, lo puede imprimir y lo puede usar de guía. Y también va a tener esas sugerencias, también las va a tener. Así que no deje de buscarlas. Perdóname, Ramón, básicamente lo que vamos a ir es, si se fija, le estamos explicando cuáles son los blancos que tienen que llenar, y lo que dijo Ramón, si usted ve a mano derecha de cada numerito, los que tienen asterisco es porque necesita ser llenado o completado. Así que aquí esto es lo que le vamos a explicar, esos blancos y lo que usted tiene que incluir ahí. Exacto. Como ven, en la primera parte siempre va a ser el encabezado definiendo quiénes son las partes del contrato, el comprador y el vendedor. Es importante que se pongan los nombres para los vendedores, si no los conocemos, pues lo que aparece según aparece en récord público, o fijándose en las instrucciones de los listing agents. Son pocos los casos, pero si es un caso de un estate y todavía no está reflejado en el Public Records, el listing agent usualmente en esos casos le da una instrucción de qué nombre poner ahí.
es bueno comunicarlo para que la oferta se vea mejor y no levante sentimientos encontrados cuando vayan a revisar la oferta los herederos, por ejemplo. Ahora, para el caso de sus clientes, asegúrese de pedirle su identificación y a poner los nombres tal y como aparecen en su identificación primaria. ¿Ok? Bien importante porque para efectos legales así se va a registrar la propiedad y después no tienen que estar haciendo adendum para hacer cambios de último minuto si el lender tiene alguna exigencia o en la casa de título en términos legales. La propiedad, que es lo próximo que vemos, la descripción de la propiedad es importante poner la dirección física completa, incluyendo el zip code, y tomar el número de tax ID de los récords públicos, verificar que ese número de tax ID que aparece en el MLS corresponde a la propiedad en récords públicos. Yo tuve un caso que tuvimos que trabajar, se resolvió, pero precisamente y por algún error en el MLS tenía un tax ID que cuando lo buscaba en récords públicos era de la casa del vecino. Error del listing agent, pero después que estábamos en contrato se tuvo que corregir. Ahora, la descripción legal igualmente, usted puede encontrar una descripción legal en los récords públicos. Yo siempre verifico el récord público, copy-paste, es bien fácil, la puede colocar. Asegúrese de incluirla. Luego pasamos a esta sección de propiedad personal. El contrato tiene dos secciones, propiedad que es considerada personal, si usted desea que se incluya, y la propiedad que debe ser excluida. Todo lo que no esté pegado a las paredes como fijo tiene que definirse. Ahora, nosotros recomendamos, como le dijimos, para una oferta ganadora, traten de, si eso aplica y lo necesitan utilizar, nuestra recomendación es que se hagan un anejo por separado. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede traer problemas con appraisals o con el lender. ¿Okay? A veces le asignan valor a esas propiedades y te puede afectar el valor. O sea, hay un sinnúmero de escenarios que puede ocurrir. Sí, lo importante es tener en mente que lo ideal es ponerle un anejo por separado y ahí simplemente se puede hacer referencia al anejo. Luego tenemos, y lo mismo aplica para lo que está excluido. Nosotros como les recomendamos que hagan un print-out del MLS, del sinopsis de broker del MLS. Aquí por lo general, si no hay ningún cambio que requiera un anejo, nosotros le escribimos según establecido en el MLS y ponemos el número de MLS, que también va a estar anexo. Pero eso te protege a ti de cualquier cosa que ambas partes estén al unísono con el ofrecimiento del MLS. Porque el MLS es un ofrecimiento, no está lo que está en contrato es lo que cuenta. ¿Ok? Ahora, precio de venta. Precio de venta, obviamente nosotros te ponemos acá el depósito. Acá cuando se va a escoger qué día se va a entregar ese depósito. Lo tradicional son 3 días, pero tenga en cuenta, y los que lleven tiempo, bueno, para los nuevos no es el contrato nuevo, no hay diferencia entre el anterior. Todos estos días son calculados calendarios, pero si ese tercer día cae en un fin de semana o en un holiday, ese automáticamente le da, digamos, se extiende hasta el próximo día laborable. So, si usted pone 3 días aquí y va a caer el sábado o domingo, asegúrese de estar consciente. Es mejor contemplarlo y ponerlo ahí de una vez. ¿Ok? La número 33 es para la información de la casa de título o el agente asignado a cierre, porque pueden escoger un attorney. En nuestro mercado, Florida Central, se acostumbra por experiencia a dejar que el vendedor sea quien lo escoja y eso aparece sugerido en el MLS. Pero el MLS es una sugerencia, su cliente como comprador tiene el derecho a escogerlo, que en Miami usualmente es el contrario. Me corrigen si me equivoco, pero en el mercado de Miami yo siempre me he encontrado con que el comprador quiere escoger su casa de título, su abogado, para poder cerrar la transacción. Eso es algo negociable. Una vez se pongan de acuerdo, lo ponen en la oferta. Y si usted no tiene la referencia de quién es la compañía de título, porque a veces el listing agent no lo incluye en el MLS, llame y pregunte. No evite dejarlo vacío. Le comentamos al principio que no nos gustan los blancos vacíos, todo lleno. Así que trate de investigar quién es la compañía de título o si su comprador está dispuesto a pagar sus gastos y a seleccionar la compañía, pues entonces selecciona usted la suya y la incluye allí. Correcto. Lo próximo, obviamente, de haber algún depósito adicional, que es una de las opciones para ofertar y si es la circunstancia de su cliente y lo quiere hacer más fuerte,
puede poner la cantidad de lo que se va a adicionar, pero siempre póngale una nota que nosotros sugerimos de ver términos adicionales y asegúrese de especificar cuáles son esos términos adicionales. Danos un ejemplo para que yo... Por darle un ejemplo, yo puedo decir, ok, mi depósito inicial son $5,000 y yo para hacerla más fuerte le digo, y mi cliente te va a dar un depósito de $10,000 adicional si el periodo de inspección es satisfactorio. Obviamente ya el término está establecido, una vez termine ese término, tiene que entregar. Y tiene tantos días para entregarlo, por ejemplo, 3 días después de la inspección fue... A veces lo hacen con el appraisal, le dicen, mira, si la casa tasa, te vamos a dar un depósito adicional de tanto. Ya estás casi al final de la oferta, que parecería que no tiene a lo mejor tanta utilidad, pero sí la tiene, porque el periodo de financiamiento y el appraisal son distintos. Si me permiten, una pequeña interrupción Sí. Del depósito. Les hago una pregunta. Si la transacción no, por alguna razón que beneficia al comprador, se cae, no da, ¿qué pasa con el depósito? ¿Qué se supone que suceda? Si está dentro del periodo que se da para la evaluación de la casa, el depósito debe ser devuelto. Vamos a poner que ese es el tema. Eso que usted le dice a su cliente, si la transacción se cae, le devuelven el depósito. ¿Eso es lo que usted le dice a sus clientes? No, Estuvieron en la clase anterior. Muy bien. No, yo supongo que uno le dice, depende, si estás en el periodo que puedes salir del contrato, se devuelve el depósito, pero no sé qué pasa. La realidad es que se supone que el comprador recibe el depósito, es lo que dice el contrato, es el término legal, pero el vendedor puede que diga no lo voy a devolver. Y nos podemos enojar todo lo que querramos, Ryan dice, porque puede que suceda todo lo que usted quiere, el vendedor dice no, demándame. Y el comprador tiene la razón, y eso sucede, y sucede más de lo que ustedes se imaginan. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos con los compradores. No te preocupes, que si pasa algo te devuelven el depósito. Tenga cuidado con sus palabras. ¿Y qué debe decirle? Pues mira, si en estos términos, si es antes de la inspección, se supone que el vendedor te lo devuelva. Si es en este tiempo, se supone que el vendedor te lo devuelva. Ahora, hay la posibilidad de que el vendedor se enoje y diga que no. ¿Qué sucede en ese caso? Tenemos que ir a arbitration. Tenemos que llevarlo a su broker, el broker de nosotros, ir a explicarle a una persona, a un tercero, por qué el contrato dice que eso nos toca a nosotros. Esa es la contestación. Sí, porque tienen que saber que hay la posibilidad, y eso casi nunca sucede, pero que lo sepan, que usted se lo explicó, porque luego el coraje con ustedes y sale demandado, empezando por usted, el PT Realty y todos los amigos suyos. Así que... Yo quiero añadir que nosotros no queremos, ¿verdad? Perdone. No, ni queremos asustar al cliente, ni queremos llevarle noticias, pero sí queremos que ellos sean conscientes de que esto es un contrato, que es una transacción seria y que realmente también le da fuerza a que usted no va a ir por ahí enviando ofertas porque sí, a lo loco, porque esto es un contrato legal. La realidad es que se va a enforzar, pero no podemos obligar a nadie. Como dice Jorge, si el vendedor, y son los menos, pero hemos visto casos de gente testaruda que dice, no, yo quiero que me lo devuelvan. Sí. Una pregunta, cuando ya se hace toda la transacción, ¿el depósito es tomado como parte de pago de la casa o se le devuelve a la persona? El depósito que el cliente va a poner aquí, a la hora de cierre, es aplicado al monto que él tenía que retraer a la fecha de cierre, al día de cierre. Sí. Correcto. El monto que ustedes recomiendan, obviamente dependiendo del precio de la propiedad, pero para mantenerlo alto y... La regla que a mí me enseñaron y siempre he utilizado es que lo que llaman el rule of thumb es el 1% del valor de la propiedad, aproximadamente. Eso obviamente es algo que decide el comprador, que últimamente es el que decide cuánto quiere ofrecer como parte de su oferta. Nuestra recomendación, por lo menos la mía, es el 1% según el precio de venta. Claro, La depende realidad de la... es que not all the size fits all. Yo personalmente, y esta es mi práctica, sí, en la regla es 1%, pero cuando yo represento a mi comprador, a menos que yo quiera hacer una oferta bien competitiva y sepa que hay más ofertas en la mesa y sepa que el depósito va a llamarle la atención a ese vendedor, trato de que sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque es un dinero que él va a poner allí, sí, va a estar en reserva hasta el momento en que él vaya al cierre, pero como acabamos de explicar, cosas suceden
Y yo quiero evitar que mis clientes tengan un dinero ahí, ¿verdad? Pillado, perdonen, sí, exacto. Pero eso va dependiendo de, ¿verdad? De la transacción. Por eso es que, aunque mucha gente dice que esto no es importante, la oferta y lo que pasa durante ese contrato es lo que determina el éxito de ese cierre. ¿Okay? Sí. ¿Qué pasa cuando el contrato es con un desarrollador que ellos ponen el 5%, 25,000 y luego por alguna razón no pasa el cliente su último momento para el mortgage y no le devuelven el dinero? La realidad es que todos los builders tienen contratos diferentes y todos operan de forma y ellos lamentablemente no se dejan regir por estas reglas de bienes raíces o de la comisión de bienes raíces. Cuando usted está en un builder y está representando a un comprador, pídale copia. Y si usted no lo va a leer, es ok, porque nosotros no podemos interpretar, no somos abogados, pero delante de su comprador, pregúntele al vendedor cosas clave, eso es otra clase. ¿Qué debo saber del depósito? ¿Qué pasa si mi cliente no cualifica? ¿Cuánto es el mínimo? Y asegúrese de que su cliente lo entendió. Eso evita ¿verdad? Complicaciones en el futuro, o por lo menos que se disguste con ustedes. Eso nos pasó a nosotros con Adam Homes. Liliana y el marido llevaba ya casi 11 meses y también en el slab lo habían tirado para hacer la casa. Y ellos querían quitarse y Adam Homes dijo, pues mira, no, nos vamos a quedar con $5,000 que no es depósito. Y yo y yo nos sentamos a ver y el contrato decía que tenía 6 meses ellos para tirarle el slab y ellos ni habían tirado el slab y así fue que nos salimos y le dieron el depósito de ellos para atrás. La importancia de comprender los contratos. Exacto. Aunque no seamos expertos, por lo menos hay cosas clave que usted debe saber. Depósito, lo básico, que es lo que le vamos a enseñar hoy. No he vuelto a Adam Homes. Depósito. ¿Qué pasa con la tasación? Y entramos en eso cuando vayamos a esa parte, pero de nuevo, usted no tiene que ser abogado. Ramón y yo casi queríamos ser abogados, pero tiene que tener por lo menos un entendimiento básico. Y si usted no lo tiene, pregúntele a ese representante qué es lo que pasa con esto, y anote. Y asegúrese que su cliente sabe. ¿Ok? Importante aquí, no sé si ustedes notaron que nosotros pusimos porcentajes en vez de cantidades. Ramón, ¿por qué lo hacemos de esa forma? Si hay que ajustar el precio de venta o cualquier otra cosa, pues es un solo número, no tienes que cambiar tanto. Ahora, si eso es totalmente aceptable, uno que otro lender yo me he encontrado con que me piden, no, tiene que ser específico, pues a ese lender, en ese caso en particular, se complace. Obviamente porque es su requisito, pero por lo general no hay problema con eso. ¿Okay? Es más fácil y minimiza el margen de error también. Si de pronto uno sin querer ese día estaba a la prisa, hizo el cálculo mal, puso el número incorrecto, eso es binding en el contrato. ¿Okay? Y teniendo en cuenta que estas son, el contrato en general establece todos los términos que usted, eso es parte de uno de los términos. Si después el depósito, digamos que por ejemplo aquí los números eran diferentes, podría traer un problema, aunque eso muy pocas veces se ve, pero todo se vale aquí. Todo es legal. Si está escrito te afecta y si no está escrito también. Ok, importante. Aquí tenemos la sección que es para el tiempo de aceptación de la oferta. Sea lo más específico posible. Si ustedes se fijan en la sugerencia, le ponemos una fecha y una hora específico en esa fecha. Porque, por ejemplo, en el ejemplo le pongo tal día a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque si lo dejas hasta el final del día, a menos que usted quiera estar hasta las 11:59 de la noche para llamar a la gente y preguntarle qué pasó, pues esa es la razón. La fecha de cierre, aunque comienza en esta sección, fecha de cierre se puede poner en o antes de la fecha. Algunos lenders, de nuevo, exigen que no tenga la parte de or before, pero siempre que sea permitido, es recomendable hacerlo. Les permite cerrar antes si todas las partes están listas y todo está completo. Saltamos. Si se fijan, aquí no hay nada que llenar. Bueno, hay un blanco que dice atención, es la parte 7.2b y de nuevo ustedes van a tener copia de esto. Si la propiedad está rentada, esto es bien importante. Si está rentada, si está en una zona que el vendedor la está usando para Airbnb, que eso es bien común ahora, es importante que usted sepa y tenga copia de esos contratos, si hay depósito, si no hay depósito,
porque si su cliente compra esa propiedad y hay un acuerdo de renta después de la fecha de cierre, usted quiere saber, porque todas esas cosas se negocian de antemano, a quién le toca el depósito, esa regla, esa renta que se tomó adelantada, cuánto le toca a su cliente. Y usted no puede tener nada de boca, usted tiene que tener algo, un documento donde establezca esos términos para que usted se lo pueda enviar a la compañía de cierre y la compañía de cierre pueda hacer los desembolsos adecuados. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene el listing agent para darte el contrato de arrendamiento? Son 5 días. Están los estándares Está aquí. establecido aquí. Sí, 5 días. Yo trabajo en mortgage y hay veces que los directos no saben eso. Que es 5 días, una vez tienes 5 días para darte ese contrato de arrendamiento para que tú Honestamente, hay listing agents que ni siquiera saben eso, porque no se han tomado o no se han preocupado. Pero como nosotros sí somos unos profesionales, si vamos a representar a alguien donde va a comprar una casa que tiene un contrato de renta, nosotros vamos a solicitarlo. Y si la cosa se pone un poquito difícil, pues usted dice, mire, recuerde que es que lo necesitamos en 5 días. Porque la realidad es también que usted quiere saber que de esos términos que él acordó para rentar la casa, su comprador va a estar cómodo con eso. Y eso hay que tenerlo de antemano o en cierta fecha para poder saber. Hay lenders que no aceptan, ustedes saben que la mayoría de los préstamos FHA, si la persona va a ocupar la casa y está haciendo un préstamo FHA como residencia principal, tiene cierto tiempo para ocupar la casa. Todas esas cosas pueden afectar esto, así que es importante que usted tenga esa copia dentro de esos 5 días. Correcto. Bueno, lo ideal es que lo tengas antes de la oferta, pero la realidad es que no siempre lo tienes antes de la oferta. Por eso es importante que entonces tú hagas esa pregunta. Si tú sabes que está en una zona que está en Airbnb o dice que estuvo rentada, tú tienes que hacer esa pregunta y pedir ese contrato. Pero, por ejemplo, el lease está para 8 meses, todavía le faltan 8 meses, ¿verdad? Tú haces la oferta, no te dan, ¿verdad? Se hace un adendum en ese momento para asegurarlo de que sí acepta comprarlo. No, aquí ya establece que tienen un término de 5 días a partir de la fecha de efectividad, o sea que todas las partes hacen el contrato. Yendo un poco para atrás, si recuerda, cuando le dijimos que contactaran a la gente, hacerle preguntas, eso sí es una pregunta que puede que lo diga el MLS tiene una sección para decir si está rentada o no y por qué tiempo, pero siempre es bueno preguntar porque puede que el listing agent se haya equivocado, haya puesto una tercera persona a subir el listing al MLS y se les haya quedado esa parte. Usted pregunta, ¿esa casa está rentada o es por el dueño? Y si dice que está rentada, ya tiene que tener en mente, ok, tiene disponibles los documentos para poder entregarlo en los 5 días que establece. Exacto. Sí, y obviamente, si en esos 5 días no se entrega, aquí mismo establece claramente que entonces tiene derecho a cancelar el contrato según el contrato con la devolución. Con marcar esta cajita, si la propiedad está rentada, está todo lo que le hemos explicado, porque ahí establece que si usted marca esta cajita, está diciendo, ok, si la propiedad está rentada, esto es lo que necesitamos, y es dentro de este tiempo. Exacto. Y entonces mi cliente tiene que honrar ese contrato de arrendamiento, aunque la compre FHA y todas esas cosas, o sea, no la puede ir a comprar. Bueno, eso depende de lo, ¿verdad? De la oferta. Hay clientes que dicen, sí, yo lo voy a honrar, pero voy a subirle la renta. Hay muchísimos escenarios, no vamos a entrar en eso, pero lo importante es que si esté rentada, usted marque eso para que usted tenga lo que necesita. Eso es una conversación que si usted sabe que la casa está rentada y va a estar rentada pasado la fecha de cierre, que usted tiene que tener con su comprador antes de enviar la oferta. Y por eso es que pide esas copias del contrato, tiene esos 5 días para revisar que esté de acuerdo. que el contrato que esté de acuerdo con las cláusulas, con todas las que sean, independientemente de su intención. Eso es lo que establece el contrato, que entonces si no cumple con los requisitos, usted puede utilizar esa cláusula o la de inspección para entonces removerse del contrato. Correcto. No, me refiero, usted puede cambiar el contrato al inquilino, o sea, dice, No, bueno, es un contrato establecido entre el anterior dueño. Por eso es que es importante revisar los términos. Usted dice, estoy de acuerdo con los términos, sigo con la compra. No estoy de acuerdo con los términos, pues me retiro y busco otra casa. O renegocia. Por eso le digo, cada escenario es diferente. Para negociar lo que sea, ¿se hace vía adendum o se hace otro?
Inicialmente por vía telefónica o por email, y luego se pone, ya cuando estén las partes de acuerdo en qué va a contener el adendum, entonces sí. Pues Debe ser eso un se, adendum. eso se debe pone en ser- adendum. O sea, lo de subirle la renta, yo sé que lo estamos usando como ejemplo, pero eso es algo que ya tienes que tú trabajar una vez seas dueño con el inquilino que tú aceptaste bajo esos términos. Por eso es que la opción que yo le prefiero decir al cliente es, estos son los términos, o estás de acuerdo y la seguimos con el contrato, o cancelamos y buscamos otra propiedad. Correcto. Porque tú no tienes la habilidad de venir a decirle al inquilino, no, ahora yo te voy a subir la renta, si no está establecido ya en el contrato que tú tienes que honrar. Inclusive eso es más peligroso de lo que ustedes piensan, porque recuerda que si una persona que está comprando como residencia principal y un préstamo FHA, automáticamente se lo van a denegar. Exacto. Porque tú estás comprando para Sí. tú vivirla, no puede haber nadie ahí. Así que es bien importante ese detalle, porque ese es el momento, no, aunque quieras comprarla, a lo mejor no la puedes comprar. Correcto. Juan, añadir algo a eso. En verdad, si es FHA, tu cliente está aprobado de FHA, ni tan siquiera pierdas el tiempo en hacer eso, a menos que el contrato de arrendamiento tenga una cláusula que ese cliente esté de acuerdo a que se va a mudar una vez la casa sea vendida y se va a mudar en la fecha de Exacto. O que el contrato de renta ya está expirado y está mes a mes. Exacto. que el listing agent diga, no, mira, hay una cláusula en el contrato que dice que mi cliente acepta mudarse una vez la casa sea vendida porque el cliente ya tiene conocimiento de que esta casa va a ser vendida o un adendum al contrato de arrendamiento. Perfecto. Ok, seguimos. Y acuérdense que hay miles de escenarios. No one size fits all. Así que vamos a seguir con esto para poder ir por cada blanco. Seguimos. Seguimos. Esta próxima, número 7, lo que recomendamos es que se haga no asignable si es para residencia principal, etcétera. Si está trabajando con un inversionista, pues el inversionista le puede dar entonces cualquiera de las otras dos opciones. Pero esos son términos que si el listing agent sabe lo que está haciendo, va a darle consejo a su cliente y puede hacer su oferta más favorable o menos favorable. Pero lo recomendado para un cliente tradicional comprando su hogar como residencia es que no sea asignable. ¿Okay? Ahora, la cláusula de financiamiento. Tiene dos opciones básicamente, obviamente cash o financiamiento, y lo que les mencioné ahorita, en la cláusula de financiamiento asegúrese de marcar todas y cada uno de los términos que conozca mediante la carta o discutidos con su lender. Esto es, me lo enseñaron como una puerta que es bien importante tener la llave para poderla abrir si tienes que sacar a tu cliente de apuros o de un contrato que no está en los términos favorables para tu cliente. Por lo tanto, se ponen todos los términos como pueden ver ahí. Repite eso, Ramón. ¿Lo de la puerta? Sí, repítelo. Que esta cláusula, bueno, todas las cláusulas de tiempo, pero esa cláusula es como una puerta que es importante tener la llave correcta para poder abrirla de ser necesario. O sea, poder proteger a tu cliente. Por ejemplo, Enseñanza de Jorge Figueroa. aquí dice que el interés no debe exceder el prevaleciente. Yo no soy fanática de utilizar ese término, lo hicimos para propósito que sepa que va algo aquí, porque especialmente en este mercado, si su cliente fue preaprobado hace 4 o 5 meses al 4,5% o al 5%, y los intereses suben al 7%, su cliente ya no califica. Exacto. Así que usted tiene que estar bien pendiente a qué es lo que va a incluir ahí, porque si usted le pone prevaleciente y su cliente fue cualificado al 5 y el lender lo puede aprobar con el 5, pero con el 7 lo saca de preaprobación y usted puso ahí prevaleciente, pues su cliente está obligado, no obligado, pero técnicamente se supone que cualifique y pueda cumplir con ese compromiso. Correcto. A lo que fue Correcto, aprobado. a lo que fue aprobado. El lender se supone que le dé una carta y le diga cuáles son esos términos. Esos términos trate de mirarlos en la interés oferta, aprobado. porque eso es lo que el lender le va a aprobar. Correcto. No, ok, lo que está explicando ella, bien dicho, como esto es un ejemplo, pusimos la tasa prevaleciente para su cliente. Pero obviamente a lo que su cliente haya sido preaprobado es lo que va ahí, lo que debe ir ahí. Si usted lo deja en blanco o si escribe esto como parte de la oferta tal y como lo dice aquí, está abriendo a su cliente a que sea cualquier interés en el mercado. ¿Tiene una pregunta? Yo. No, la suya. No, lo que pasa es que estamos... Cuando para la gente
Me encanta que traigas eso. Usted va a escribir una oferta cuando usted sepa que su cliente está aprobado, no Preaprobado. precualificado. Hay una clave en el lender y una de esas es que si su cliente ya lo pasaron por DU. Y porque eso es lo que te va a decir, este stop on the writer es lo que te va a dejar saber a ti si ese cliente sí cualifica para ese préstamo. Porque a veces te dicen, no, sí, ya nosotros llenamos los solicitud sí cualifica, pero no lo pasaron por DU. Y ese cliente tiene que tener un dinero y unos depósitos que no tiene dinero, no cuenta con eso. Exacto, eso es parte de como lo discutimos en el miércoles pasado, de ese proceso que seguimos y esa sección que tuvimos con Ingrid a mediodía, donde se cubrió todo eso. Si ha seguido ese proceso, al llegar aquí, ya tiene eso. Eso no debe ser un problema. Cuando usted llega aquí, ya eso se supone que no, que lo haya sacado de la ecuación, porque ya esa parte la cubrimos. ¿Ok? Ahora, obviamente el término de financiamiento 30 años es lo común y los días para someter la aplicación oficial específico a ese contrato. Ahora, pasamos a la próxima. Saltamos a lo que son la definición de los closing costs. Obviamente aquí hay un blanco, especifica lo que cada parte en la transacción va a cubrir y cada una tiene un blanco que dice other. Si se fija, nosotros recomendamos que utilice eso para ventaja de su cliente en la oferta, según las condiciones del mercado, porque esto puede variar. Ahora mismo estamos en un proceso de transición, ¿verdad? Que no sabemos cómo va, pero sabemos dónde estamos. So, de acuerdo a esas circunstancias específicas, usted puede utilizar, por ejemplo, la sección que paga los gastos de cierre pagados por el vendedor. Usted puede utilizarlo ya bien sea para ofrecer, para pedirle gastos de cierre, por ejemplo, si fuera el caso de que favorece al comprador. La casa lleva 300 días en el mercado, pues usted puede pedir gastos de cierre, por ejemplo, si ese fuera el caso, en un mercado no competitivo. Ahora, por el contrario, obviamente, para gastos de cierre para el comprador, obviamente ahí puede poner, si es su cliente, lo que son transaction fees, aunque eso también debe estar incluido en el addendum, pero una cosa es que si está en un mercado que es competitivo, usted puede utilizarlo para de pronto ofrecerle algún gasto al vendedor como beneficio, que meses, no muchos meses atrás estábamos todos utilizando eso bastante. ¿Okay? Ahora, esta sección, bien importante, si es financiamiento, es cuánto tiempo tiene la casa de título para entregar evidencia de seguro de título, pero corresponde a nuestra parte, a la parte vendedora, pero aquí establecemos el término. Si es financiamiento, 15 días. Si es cash, usualmente son 5 días. Pasamos acá, estos son lo que especifica cuál de las partes escoge el closing agent. Si se fijan para los de Miami, aquí tenemos una sección que aplica solamente a Miami-Dade, Broward County, en la cual ellos ya tienen un proceso específico de sucesión de títulos. Tienen que usualmente el vendedor entregar la póliza vigente o actual de ellos para poder darle continuidad. Eso es solamente en Brevard. Nosotros acá escogemos si es el comprador o si es el vendedor quien escoge la casa de título y paga la owner's policy. Generalmente aquí en Florida quien escoge la casa de título es el vendedor y él paga por ciertas cosas. Eso no significa que el comprador la puede elegir. Si se negocia, el comprador la puede elegir, pero ya sabe que entonces él es responsable de cubrir esos gastos. ¿Okay? Correcto. La sesión de garantía de propiedad de Home Warranty, nosotros tenemos marcado que no aplica porque es algo que realmente si el comprador quiere un seguro, él puede obtenerlo por su cuenta y es importante dejar que ellos escojan cuál compañía quieren utilizar y la póliza de cobertura que ellos quieran. Si le van a dar sugerencias a un cliente, y esto es en términos generales, ya sea para cualquier profesional, inspector o recurso, nunca le provea una sola opción, porque hay liability para usted si usted le da una sola opción. Si va a dar opción o no de ninguna, o si va a dar de por lo menos 3, un mínimo de 3, correcto, para que usted se pueda cubrir de liability. ¿Ok? Pero en este caso, dejarlos que ellos escojan su póliza, el averaje está entre $500 a $600 en la mayor de las coberturas, para lo que es home warranty. Eso incluye enseres y otras cosas. Si la casa tiene garantía todavía del builder, eso automáticamente se transfiere al nuevo dueño. Ahora, próxima. Perdóname, aquí salté uno. Importante, esto es de los special assessments, digamos los cargos
adicionales especiales. Aquí está estableciendo si hubiera algún special assessment, ¿quién lo va a pagar? Si se va a pagar en su totalidad por el vendedor al día de cierre, o si va a haber un prorrateo en el que de haber un special assessment que sea de un pago mensual, si va a ser el pago mensual hasta el día de cierre del vendedor y luego del día de cierre para el comprador. ¿Okay? Eso no es tan común tampoco, pero puede haber si es importante, y usualmente se descubre cuando se pide el stopper del HOA. Ahora, próximo acá, este blanquito aquí que corresponde a lo que es la sección de la zona de inundaciones. Sea o no sea una zona inundable, nunca deje esto en blanco. El sugerido 20 días, que es lo que sugiere el contrato, o según lo que haya consultado con su lender. Es importante porque si la casa queda en un lugar que puede ser considerado zona inundable, eso le da otra llave para poder salir del contrato si usted no puede asegurar un seguro que sea satisfactorio para su cliente de inundaciones. A veces esos seguros de inundaciones, cuando le añaden al pago, cambian la cualificación del cliente para la compra. Por eso es importante. Sí. Y todo el tiempo Y van a cambiar aún más. Y Así más que ahora eso es bien importante, con lo que pasó ahora aquí. más que nunca. Recuerde que, como dijo Ramón, lo importante, cada asterisco tiene un blanco que esté lleno si aplica a nuestra zona. Si usted no está seguro de qué día, o sea, cuánto día o qué término le va a poner ahí, váyase con el recomendado, pero no lo deje en blanco. ¿Ok? Seguimos. Sí, lo estamos recalcando por algo. Y voy a decir algo bien breve, pero es así. Si usted tuviera un inconveniente por un contrato y tiene que ir a corte, lo primero que hacen los abogados en cualquier tipo de caso, sea legal, sea civil o sea criminal, lo primero que hacen es minar la credibilidad de la persona que en cuestión. Si usted prepara ese contrato y va a defender a su cliente sobre esos términos, y cuando se pare el abogado de la otra parte a mostrar todas las cosas que están en blanco, ¿qué va a pasar? Bien fácil para ellos demostrar que usted no hizo su trabajo, no discutió ni siquiera el contrato y expone a su cliente y a usted mismo a liability. Si está lleno, aunque sea repitiendo lo que dice, usted puede demostrarlo primero. Yo fui por todo el contrato, llené todos los blancos, eso te da por lo menos una evidencia de que lo discutiste. Porque usualmente una de las objeciones grandes de los agentes, pero si ahí dice que si lo dejo en blanco es tal cosa, ahí tienen la explicación. Y por eso hemos dicho 5 veces, no lo dejen en blanco. Porque todo está bien hasta que no está bien. Sí, como dije, Y le va a pasar exactamente lo que no está escrito. Obliga al cliente también a hacer una pausa. Espérate, aquí hay algo. Sí. Y conste, yo no soy abogado, pero ellos dicen que yo casi abogado. Es porque yo trabajé unos años con una firma bastante famosa aquí de abogados y ese era mi trabajo. Yo tenía que estar, o sea, es como programación. Aparte que... En los récords públicos puede buscar, como Realtor lo encontramos más fácil, que yo siempre lo uso, olvidé el nombre de la herramienta ahora, que lo uso todos los días, Realist. En Realist uno lo entra y le da el floor plan, le da la fecha en la que se revisó y hasta le da un link para usted poder abrir directamente el floor map de FEMA, o sea, de la institución correspondiente. Okay, pero ahí lo puede encontrar todo, cuál es el tipo de zona. Pero son los mapas de FEMA son los que establecen eso. Pero lo consigues en Realist. Que más específico, no hay casas inundables o no inundables, es un término que usamos nosotros. La realidad, lo que mide la escala es la propensidad a ser inundable en cierto tiempo específico. Okay, que por eso es que ahí es donde se definen las zonas. FIRPTA, si se dan cuenta, aquí no hay ningún blanco para llenar. La razón por la que le pusimos atención a esto es porque si su comprador está comprando una propiedad donde el dueño de esa casa es extranjero, hay unas reglas específicas que le aplican. Son súper importantes. Nosotros no vamos a entrar en eso ahora porque, como le dijimos, eso es una clase, FIRPTA Alone es una clase sola. Pero es importante que usted sepa que si ese dueño de la casa que su cliente está comprando es extranjero, hay unas reglas que aplican. No permita que su cliente firme cualquier adendum o cualquier cosa que le envían sin consultarlo, ¿verdad, Ramón? Sin consultarlo con un abogado o con un contable. No se meta usted en eso. ¿Verdad, Silvia? Como listing agent, como
En ambas partes, pero Como los dos, principalmente como como los dos. representando al comprador que está Sí. preparando la oferta. Si su vendedor, si usted está listando una propiedad y usted sabe que su vendedor es extranjero, yo les recomiendo que usted antes de listar esa casa o cuando la liste, antes de sacarla al mercado, consulte con un abogado y un contable experto en esta ley para que evite problemas futuros. Sí. Sí. Sí, después vaya. En el disclosure también hay un espacio donde el dueño debe declarar si la casa, si él aplica. Exacto, correcto, sí. Pero eso lo tiene que hacer el seller, hacer el disclosure, el seller. El vendedor tiene que hacer el disclosure si es extranjero y el listing agent lo tiene que poner en el MLS. Si no lo hace, por eso es que es importante que usted, como parte de revisar la oferta, se acuerda que al principio le dijimos que revisaran los attachments, verifiquen ese seller disclosure y si sabe, porque la realidad, la triste realidad es que a lo mejor si es la primera vez que usted lista una propiedad de una persona que es extranjero, usted lo desconozca y el cliente marcó que es extranjero y usted listó la propiedad porque no sabe nada más, ¿verdad? Es la primera vez y no es hasta que llega a la casa de cierre con la compañía de título que la compañía de título va a empezar a pedirle una serie de cosas. Y lo que usted quiere es evitar llegar a casi el cierre para entonces encontrarse que necesitaba esto, aquello, lo otro. ¿Ok? De nuevo, lamento decirle que no podemos explicarle porque eso nada más es una clase sola. ¿Dónde usted puede conseguir esa clase? Yo le recomiendo que vaya a la asociación y tome, porque ellos tienen, a veces las compañías de títulos también tienen esa clase. Tómese el tiempito, vaya online. Hoy día con los dedos usted puede mirar y buscar de qué se trata esta ley de impuestos sobre inversiones extranjeras, de personas extranjeras, impuestos de propiedad inmueble o bienes raíces. ¿Ok? Seguimos. ¿Perdón? Sí. La siguiente sección, una de las más importantes, es el periodo de inspección. ¿Por qué importante? Porque para hacer la oferta fuerte, pues podemos jugar con esto, pero siempre y cuando, y aquí hago la salvedad, que lo hagan responsablemente, como agentes. Denle tiempo necesario y suficiente para que su cliente pueda utilizarla para lo que es correspondiente, para hacer una buena inspección y que cuando pase ese periodo después no vengan problemas y ellos vengan a decir, no, es que me dieron muy poquito tiempo. Siempre planifiquen, y eso es algo que ya cuando identifiquen el recurso que van a utilizar para su inspección, preguntarle de inmediato si su cliente lo escogió, que debe ser siempre. Exacto. O sea, me refiero, si usted nunca ha trabajado con ellos y no sabe las expectativas, pregúntele a la gente, al inspector, ¿cuánto tiempo te demora? ¿Para cuándo me puedes tener el reporte? Porque hay yo sé de inspectores que me han entregado el reporte el mismo día dentro de 3 o 4 horas. Hay otros que a las 24 horas todavía no lo he recibido y me decían, no, mañana porque tuve que hacer esto, no tenía. Es importante planificar y que usted tenga ese reporte, no el día que se vence esto, tiene que tenerlo por lo menos 1 a 2 días mínimo. ¿Por qué? Porque va a entrar en un proceso de que su cliente tenga tiempo suficiente para revisarlo, si está de acuerdo o no. Y si va a haber cualquier tipo de negociación, hay que iniciarla antes. No es que a esta fecha empieza la negociación. Aquí ¿Debería uno colocar? depende de su mercado y las circunstancias. Mira, algo súper importante es verificar con el inspector y que el dueño esté claro en cuánto le va a cobrar el inspector. Eso es un error fatal. Muchas personas no verifican y el inspector dice, bueno, yo cobro $3.50 y después dicen, bueno, pero no me hiciste el 4-point inspection. No, esos son mitigation. otros $200 más. No, pero no me hiciste with mitigation. No, esos son otros. Y cuando el cliente viene y dice, espérate, pero si tú me dijiste que eran tanto dinero, o yo hablé con el inspector, pero no verifiqué, él solo me dijo que eran $3.50, ahora son $500. No, Correcto. págalos tú de tu bolsillo, o no quiero hacer la inspección, o cualquier cosa puede pasar. Entonces es muy importante verificar esa parte. Por eso es importante cuando estamos haciendo esa consulta con ese cliente, ese buyer presentation que le presentamos aquí, que lo tuvimos que hacer un poquito más rapidito, setear esas expectativas, porque la realidad es que nosotros somos inspectores. Nosotros no somos inspectores, no podemos decir ni cuánto va a cobrar el inspector, ni qué lo va a incluir. Póngalo a responsabilidad del cliente. Si el cliente no sabe, existe Google. Si usted quiere ser un facilitador, dele una lista, como dice Ramón, de 3, 4, 5 que usted haya trabajado en el pasado, pero haga que esa persona
lo entreviste, le haga las preguntas, le pregunte cuánto le va a cobrar. Le estamos recomendando esto para que usted se desligue de eso, porque si después pasa cualquier cosa, adivinen qué va a decir el cliente. Ryan me dijo que utilizara ese inspector. Y mira, no encontró que había un roto en el closet. Así mismo. No, por ejemplo, el moho que es más difícil de detectar. Ha habido casos, una inspección, el moho no salió en la inspección, se cerró y el cliente después viene a reclamar después del cierre y a demandar. ¿Y qué pasó? Ah, no, es que yo usé el inspector que me dio Ramón. Ah, ¿él te dio otras opciones? No. ¿Tú lo consultaste? No, porque yo le dije al que no sabía y él me puso a ese. Adivina quién va a empezar a verse un poquito feo en la foto y no soy yo. Bueno, yo siempre, pero... Seguimos. Bueno, ahora acá, esto es lo que tienen que ir a tomar en la clase de su asociación. Todo esto es información. Todas estas páginas básicamente determinan las reglas del juego. Y cómo usted las va a aplicar si usted es el vendedor o usted representa al vendedor o al comprador. Porque usted las va a utilizar para el beneficio de su cliente. Por eso léalo, familiarícese con eso. Si tiene dudas, vaya a la clase de la asociación, las dan en inglés y las dan en español. Correcto. Ahora, aquí le ponemos una atención también, solamente para recordarle que el contrato establece, dentro de otros términos, este es uno de los más importantes, cómo se calculan todas las fechas en el contrato. Establece que el tiempo es esencial en el contrato. Y en la versión nueva, no voy a decir la diferencia, pero es la que debemos estar usando, en la versión nueva se calcula como calendario, pero si el final del día, como mencioné antes, si el último día de ese periodo cae en un fin de semana o cae en un día feriado observado, y hago la salvedad porque hay algunos que observamos lunes, pero hay otros que observamos viernes, pues si cae en un día que es observado y el día es holiday nacional, o cae sábado y domingo, en ese caso se mueve al próximo día laborable siempre. El único tiempo que no, según el contrato, el único tiempo que a eso no le aplica es el tiempo de la efectividad. Cuando el tiempo que se firma. Ejecutan. El tiempo que se ejecuta no se corre, ese es el único que no se corre. Eso si se firmó, si el contrato del vendedor y el comprador lo firmaron y se aceptó un domingo, ese es el día cero del contrato. Porque ese es el único que no le aplica a esta regla. Pero importante que no se confundan, porque tuvo un agente una discusión una vez bastante acalorada hasta que por fin su broker le entendió, porque él nunca entendió, que estaba contando los días, como decía eso de que se movía el día observable, y estaba contando los días como business days en todo. Pues si era un periodo de 10 días, y él quería contar los fines de semana entre esos 10 días, y no. Si caía en fin de semana se movía, si no, no. Están claros en eso, ¿verdad? Esto es bien importante porque esto determina las fechas de vencimiento una vez está el contrato ejecutado. Que en breve vamos a discutir el proceso. Sí. Una vez más definiciones. Todas estas definiciones no están de adorno, por eso hay que tomar la clase de la asociación. Es porque ya se han dado casos y el Florida Bar, que preparó los contratos, lo hizo pensando, tomando en cuenta todas las posibilidades que normalmente o tradicionalmente ocurren en un contrato y lo está definiendo. Recuerde que aunque en estas páginas no habían blancos, si usted se fija, cada página tiene las iniciales, ¿verdad? Para que ambas partes firmen. Está diseñado porque aunque no tengamos la práctica comúnmente en hacerlo, la realidad es que los contratos se supone que los leamos y que se supone que sepamos en qué compromiso estamos, y aunque no lo hagamos, cuando usted compra un celular y va a AT&T y dice, no, pues yo no quiero ahora esto, no, pero es que eso estaba en tu contrato, pero yo no vi eso, yo no lo leí, a ellos no les importa, pues lo mismo es esto. Pero ya el cliente sabe que todo eso es parte de su acuerdo. En esta sección 19 tenemos la adenda que va a aplicar a las transacciones. Cada transacción es distinta, no todas llevan esto. La que marcamos aquí fue basada en el ejemplo que queríamos explicar con las más comunes. Y una diferencia, por ejemplo, la de homeowners, la inmensa mayoría de las propiedades que buscan nuestros clientes tienen Homeowner Association. Es importante marcarlo. También es importante tener en cuenta quién lo prepara. El Homeowners Association se supone que sea el vendedor, es un disclosure del vendedor. Se supone que sea el vendedor quien lo provea. Por favor, o es mi consejo, ustedes lo hacen como quieran, nunca envíen un Homeowners Association form firmado por sus compradores totalmente en blanco para sus vendedores. Estás poniéndolo a firmar un cheque en blanco. ¿Okay? Correcto. Usted sí, si no lo ve en los addendums del MLS, en los attachments del MLS, entonces usted llama a la gente y se lo pide. Estoy preparando una oferta, no tengo este documento,
Usted marca esto para que sepan ellos que aplica y obviamente tienen que entregarlo. Si no están en el MLS, en términos adicionales, que lo vamos a ver en breve, usted puede ponerlo, que 5 días para entregar el HOA disclosure porque no estaba presente, como según sea el caso. Por lo general con teléfono se pide y ya ellos lo proveen. Ahora, el de FHA o VA es bastante común obviamente. En el rider que estamos sugiriendo aquí, porque hay dos, cuando vayan a Duluth van a ver que hay varios documentos disponibles. Asegúrense de escoger los que son de Florida Bar, porque hay otros que son de otra asociación, que aunque son válidos también obviamente no están correlacionados con este contrato y pueden ser términos ligeramente diferentes. ¿Okay? Déjame detenerte ahí un momentito, qué bueno que traíste esto. El ejemplo que nosotros le estamos dando hoy es con un FAR Bar Assist. Quiere decir que si usted utiliza este tipo de contrato, los addendums y riders que usted va a utilizar son los de FAR Bar. Si usted utiliza el contrato del FAR, no FAR Bar, perdón la redundancia, usted va a utilizar los addendums y los disclosures del FAR. ¿Por qué? Porque son los que le aplican. Y lo va a ver cuando lo ve en Duluth. Recuerden que el bono es que van a recibir eventualmente cómo preparar la oferta en Duluth. Y en el Duluth, para que sepa identificar lo que son del FAR Bar, todos están bajo una sección que dice, en el Duluth dice Florida Interactive Forms. Esas son las del FAR Bar. Florida Interactive Forms. Ahora, FHA o VA se utiliza cuando el financiamiento obviamente es FHA o VA, y lo vamos a discutir en breve. Están bien pendientes si las propiedades son construidas antes de 1978. Tienen son dos pasos, que el primero casi todo se le olvida. El primero es que antes de llenar ese lead paint, que se supone que lo provee el vendedor, usted inmediatamente sabe que es de 78, su cliente va a hacer una oferta. En el Duluth hay un documento que se llama Lead Paint Pamphlet, que es un panfleto de pintura a base de plomo que hay que enviárselo a su cliente. Correcto. Si usted quiere tomar la previsión adicional de hacer que le pongan las iniciales, lo puede hacer, son como 17, 18 páginas, pero lo importante es que usted tenga evidencia de que se lo envió y se lo entregó por correo electrónico o mediante el Duluth, para que su cliente esté informado y lo lea. Una vez usted cumple con eso, la segunda parte es que una vez el vendedor entregue ese disclosure, su cliente haga las selecciones correspondientes. Otro que vale la pena mencionar, porque ocurre mucho, el Licensee Property Interest. A cada rato yo se lo tengo que pedir a vendedores que después que estamos en la transacción o que en el MLS establece que son dueños o relacionados a los dueños de la propiedad, tienen algún tipo de relación o interés en la propiedad, pero no le hacen el disclosure. Eso le aplica a usted también, eso le aplica a usted también. Aplica a nosotros mismos también. La importancia de eso es porque eso toma parte de las consideraciones al momento de negociar. Y no es por lo mismo yo ofrecer algo a un cliente pensando que es un cliente particular y después que yo estoy discutiendo contigo todo lo que yo quiero ofrecer, resulta que tú eres el dueño y me quiere y te enteras después. Y hay algunos listing agents, hablando de ellos específicamente, que a veces no lo ponen en el MLS, se les olvida o lo hacen a propósito y uno se entera en la conversación o cuando mira los récords públicos para llenar la oferta, uno es que dice, párate, aquí hay algo raro. Y eso le aplica a usted también si representa al comprador. Si su hermano está comprando la casa con usted, usted va a usar esto y usted va a dejar saber que usted está relacionado a ese comprador y le va a poner la relación que tiene con ese comprador. Si es que es su hermano, si es su esposo, si es su tío. Esto es bien importante. Lo vamos a mostrar más adelante. Y aquí marcamos other porque tenemos 3 disclosures que son de nuestra compañía del PT, que siempre se deben llenar para cada contrato en nuestros clientes. ¿Ok? Eso lo pusimos para que no se les olvide que eso es parte de preparar la oferta, enviársela a sus clientes. Ahora, son el Sales Disclosure, el Wire Fraud Alert y el Associated Business Disclosure. Adendo. Ahora, términos adicionales. Aquí usted pone cualquier término que no esté definido ya en el contrato o que requiera mayor clarificación. Lo que le mencioné en la primera página de la propiedad que se incluye o que no se incluye, algunos agentes lo ponen aquí, pero sigo recomendando que sea aparte, seguimos recomendando que sea aparte. Depósito adicional, por ejemplo. Exacto, se va a entregar después que pase el periodo de inspección, 3 días después. Eso sí se puede hacer acá, por ejemplo. Ahora, o ser más específico en términos de los gastos de cierre o si fuera el caso. Obviamente las firmas
Y aunque dejamos esto en blanco, por favor, no se olviden de ponerlos a ustedes para que cobren. Pongan ustedes, pongan su broker y pongan el broker y el listing agent de la otra parte, ¿ok? Si son, bueno, en este caso, si son listing agent y le llega un cliente sin realtor y ustedes van a hacer un two-sided, primero mi consejo, definan bien con ese cliente que llegó sin realtor si usted lo va a representar o no, porque depende de todo eso. Como quiera, hágalo firmar los disclosures de la compañía, aunque no lo vaya a representar, es mi consejo. Y aquí la diferencia, si usted va a representar ambas partes, repítase su número. Si usted se quedó representando solamente al vendedor y no al comprador en sus intereses, ponga aquí que no está representado, no represente. Bien importante para términos legales. ¿Por qué? Ya sabemos que si hacemos lo que está permitido aquí como dual agency, tenemos unas líneas bien que se pueden poner grises bien fácil en el transcurso de la transacción. Y es importante que esté bien definido. ¿Ok? Ahora, vamos a discutir lo que es el appraisal contingency. No estaba marcado porque marcamos FHA. No se deben utilizar los dos. Yo he visto realtor que envían la oferta y la preparan con el appraisal contingency siendo FHA o siendo VA. ¿Qué sucede? Cuando les muestre el de VA y FHA van a ver que ese addendum ya tiene una disposición específica que es cuasi equivalente a lo que contiene la appraisal contingency. Sería redundante. No solamente redundante, puede crear conflicto legal, no soy abogado, pero puede crear conflicto legal porque aquí puede haber ligeramente una diferencia en las definiciones que el de FHA o VA no aplica o contradiga, y esa contradicción para el lender va a prevalecer el de FHA o VA. Para efectos legales te va a dar un dolor de cabeza a ti y te abre a un liability de demanda. Dicho esto, ¿cómo se llena? Igual ambas partes, como mencionamos ahorita, con los nombres según los récords públicos y según las identificaciones principales. Se debe verificar con el oficial de préstamo de comprador estos términos. Si utiliza la appraisal contingency, hay un blanquito, lo que decimos el deflow, el preestablecido, que dice que se debe entregar un appraisal satisfactorio 10 días antes del cierre. Si no quiere utilizar eso, nosotros utilizamos o recomendamos, por ejemplo, X cantidad de días, consultado con su lender, a partir de la fecha de efectividad del contrato. Eso también es efectivo, pero ahí es bien importante que su lender les diga si eso es real o no. Si lo deja por el default, tenga en cuenta que esos días no se cuentan desde el día de festividad, sino que se cuentan desde el día de cierre estipulado o antes. O sea, se cuentan en reversa, igual que los de título que olvidé mencionarlo ahorita. El título son 15 días antes de cierre, 5 días antes de cierre. Seguimos. Obviamente aquí pongan el precio de venta. Usualmente pueden escribir la palabra precio de venta, purchase price. Eso lo ata al contrato, pero algunos lenders, he tenido experiencia, que exigen que sea la cantidad exacta. Eso depende de las circunstancias. Yo por default siempre trato precio de venta y si el lender me dice algo, entonces lo cambio. Ahora, comprehensive right, este es el de licensee disclosure, el disclosure de que ustedes tienen responsabilidad. Si se fijan, igual el encabezado y la dirección de la propiedad. Como se llena el primer blanco, va el nombre de la gente en cuestión, el nombre de la gente que tiene el interés sobre la propiedad, el interés directo o indirecto. Por ejemplo, si yo estoy preparando la oferta y yo soy hermano del que está comprando, pues yo voy a poner mi nombre, Ramón Figueroa. Lo que esto dice que tiene una licencia activa o inactiva. Se supone que aunque esté inactiva, ustedes tienen que hacer el disclosure. Y luego en el próximo blanco, ahí tiene que especificar qué tipo de relación. Si es su hermano, si es su primo, si es su tío, su esposo, su hija, ahí es que va. Correcto. ¿Dudas, preguntas en este? ¿Ese solamente se hace sí, solo sí, es pariente, familiar o cosas por el estilo? O alguna relación de negocio puede ser. Yo tengo relación de negocio. Exacto. Sí, no aplica. O si la otra parte también, como decía yo Mario ahorita, si ella, a lo mejor yo estoy preparando la oferta, pero la que tiene una relación ya dicha en el MLS es el listing agent. Y si yo quiero comprar mi propia casa con mi marido, Ahí usted pone acting as buyer, o sea, actuando como comprador, o si es vendedor, actuando como vendedor. Y si son dos realtors comprando la misma propiedad para que paguen la comisión, va uno allí.
No, el que tiene que hacer este disclosure es el que tiene directamente o indirectamente un interés en la propiedad. Pero si digamos que yo me hago un partner con Yomari para comprar esa casa y somos los dos realtors, vamos a cobrar los dos, pero el que está comprando la casa soy yo, Yomari me viene a ayudar porque soy nuevo y no sé. Pues en ese caso ella no tiene que hacer disclosure porque ella no tiene interés sobre la propiedad. Yo tengo interés en la propiedad. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Este fue el que Ramón mencionó, que es el disclosure que usted provee, que se supone que el vendedor lo tenga disponible para usted en la sección del MLS, dejándole saber a ese potencial comprador que esa propiedad fue construida antes del 1978 y aquí se marcan los blancos. De nuevo, este es bien importante que el vendedor o el listing agent lo provea. Si no está disponible, solicíteselo. Porque usted no quiere marcar aquí, usted no sabe si el vendedor tiene o no conocimiento de que la propiedad tiene, ¿cómo se dice eso? Se queda igual, pintura de plomo. Pintura de plomo. Así que es importante que lo pida. Usted va a coger las iniciales del comprador, donde aplica. Usted va a iniciar también como agente de que usted proveyó esto. El listing agent. Este blanco es para el listing agent. Sí, pero nosotros firmamos aquí. Nosotros firmamos, sí, es importante, ambos agentes firman, sí, es importante que no falten esas firmas, pero acá van las iniciales del listing agent cuando está la parte vendedora dándole disclosure al vendedor. Este es el del FHA. ¿Todos lo han visto? ¿Se han familiarizado con eso? Ok, pues ya usted sabe qué es lo que lleva cuáles son los blancos que tiene que llenar, utilícelos a su criterio. Por ejemplo, la sección de reparación, utilícelo a su criterio, dependiendo del tipo de oferta que vaya a utilizar. Marque el que aplique. Si el préstamo es FHA, pues utiliza la sección 3. Si el préstamo es veterano, la otra sección. Y entonces asegúrese de incluir, no deje nada en blanco. De nuevo, si no va a poner nada, ponga 0 o no aplica. Yo prefiero que le ponga el cerito, porque está claro de que no es que no aplica, es que mi cliente no está pidiendo nada. Seguimos. Correcto. Y el de la asociación, que ya le dijimos que también se supone que el vendedor o el agente del vendedor lo provea. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben, o se supone que sepan, cuánto se paga de asociación, cuál es la frecuencia. Se supone que le puedan proveer, si saben, si hay un assessment especial, lo incluyan aquí. Y se supone que le incluyan, bien importante, quién es la compañía que maneja esa asociación. ¿Por qué usted necesita eso? No, mucha gente dice, bueno, no me incluyeron nada ahí y mi comprador que lo firme. Como dice Ramón, no le recomendamos que deje firmar eso en blanco porque está dando como un cheque en blanco. Es importante que si hay una asociación, usted tenga el contacto. Inclusive, nosotros lo tomamos un paso más allá. Aquí va a haber... Nosotros tenemos la práctica de que si hay una asociación, nosotros contactamos la asociación, y utilizamos un email donde hacemos varias preguntas y lo corroboramos con la información que está en el MLS y cuando eso llega yo se lo envío al comprador para que el comprador lo firme. ¿Qué le preguntamos? ¿Cuánto es la asociación? ¿Con qué frecuencia? ¿Si se permiten mascotas o no? ¿Cuál es la política de las mascotas? Usted sabe que hay algunos sitios que le permiten mascotas, pero solamente de cierto peso. Pedimos también cuál es la política de renta, si se permite rentar o no. Todo eso, a veces la gente, pues por X o Y razón, el vendedor le dio una información correcta. A usted enviar este email y dar seguimiento a ese email, usted obtiene todo lo que necesita directamente de la asociación y se lo envía a su comprador y usted se libera de esa responsabilidad. ¿Eso aparte del stop? Sí, porque lo que pasa con el stop es que generalmente usted lo va a recibir ya casi al final. Entonces, si su cliente entendía que podía rentar la propiedad, pero no lo permiten, pues usted lo quiere saber antes, no al momento del cierre. Por eso en las notas que escribió yo, bueno, en las notas que están aquí, que escribió Mari, el periodo de due diligence. Esto tiene que hacerse durante el periodo de due diligence porque es parte de la decisión de tu cliente si va a continuar o no con el contrato. Y esas preguntas son excelentísimas. Hay una también que cabe mencionar que al final se pregunta qué otro tipo de información un comprador nuevo debería
saber sobre esta comunidad. A veces no la contestan, pero a veces sí, y resulta relevante. La mayor parte de las veces no contestan, hay que dar seguimiento. Así que sí. Exacto. Bueno. Seguimos. ¿Perdón? 5 días más o menos. Esto no tiene un tiempo establecido, pero está dentro del due diligence period. O si sus due diligence son 30 días, tiene que ser en 30 días. Si son 10 días, 10 días, 7 días, 7 días, lo que sea su due diligence period. El periodo de diligencia debida. Ok. Después de preparar la oferta, Confirme con ese agente cuando envíe su oferta por email o por fax. No sé quién usa, en mis tiempos se usaba el fax, pero bueno. Asegúrese en el email pedir una nota de que le confirmen de que lo recibió. Llámelo o envíenle un mensaje de texto. Mira, le envío una oferta, solamente quiero confirmar que lo recibiste. ¿Por qué? No asuma que lo recibió. Asegúrese de que lo recibió y trate de preguntarle en ese mismo momento cuándo puede esperar una respuesta. Acuérdese que usted le va a dar una fecha para que le responda, pero trate siempre de investigar para cuándo usted puede recibir una respuesta y notifíquele a su cliente, a su comprador, la oferta ya fue enviada, confirmé que la recibieron, la van a revisar y podemos esperar una respuesta para el sábado a las 10 de la noche. sí. Y ponerse a su disposición del listing agent para cualquier pregunta o duda de la oferta. También le demuestra al listing agent que usted es proactivo, que usted va a estar al pendiente de la transacción. Y eso es importante porque a veces es la diferencia si el cliente le pregunta al listing agent qué tú me recomiendas y no conoce ningún agente, pero este fue más proactivo, de pronto puede ser una de las recomendaciones. Yo he encontrado ofertas en el junk mail. Y esa es otra importante de confirmar. A veces en el junk mail. Exacto. Michael. Casi siempre cuando uno envía ofertas por download llegan en spam. Sí. Nunca llegan a nivel directo. Sí. A mí no me gusta enviarlas por download, pero eso es una preferencia Eso- mía. eso Yo es prefiero preferencia, download el documento y enviarlo. Pero esto es un negocio por cuenta propia. Usted lo conduce como usted quiera. Nosotros le damos nuestra recomendación. Ok. Seguimos. Le vamos a dar un poquito de velocidad, porque yo sé que todo el mundo tiene hambre, ¿verdad? Vamos a seguir, déjame ver para acá. O vamos a coger un...